Buenas tardes con todos, señores estudiantes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. ¿Me escuchan bien, no? Sí, se escucha. Ya, muy bien, muy bien. Tengan ustedes muy buenas tardes. Al parecer hay un poquito más de alumnado. Vamos a proseguir. Antes de continuar con la clase, quisiera que se elija un delegado. ¿Ya? Necesitamos un delegado que es muy importante para que podamos tener una relación rápida entre nosotros, ¿no? A través de él y también sea la persona que se encargue de crear el grupo WhatsApp de WhatsApp para nosotros, ¿ya? Para el curso. Cualquier cosa por ahí nos podemos comunicar rápidamente, ustedes pueden dirigirse a mí directamente, entre nosotros, ¿no? Y, y otra cosa que tendría que ayudarme el delegado es hacerme un cuadrito en Excel con las siguientes columnas. Primero, grupo, ¿no? Columna, 1, 2, 3, etcétera, hacia abajo. Luego, apellidos y nombres, código, UNI y variante, ¿ya? Cuando haya variantes se pone, si no hay variantes no se pone. ¿Ya? Por favor, el delegado que nos va a ayudar, ¿no? Entonces pasemos a, de repente hay un alumno que voluntario que se preste para ayudarnos como delegado o alguna propuesta, no sé. A ver vuestra opinión. ¿No hay ninguna opinión? ¿Ninguna propuesta? ¿Ningún voluntario? Me están escuchando, ¿no? Sí, profesor, sí, escucho. Bien, entonces de una vez, o me dan la libertad para pedir a alguien, y si acepta, bueno, si no, buscaremos otra persona, ¿no? Que nos pueda apoyar como delegado. Propusieron uno en el chat, profesor. ¿Aló? Propusieron uno en el chat. ¿Propusieron? Ah, con Dori Luis, ¿no? Con Dori Luis. Se encuentra con Dori Luis, efectivamente. ¿Qué dice con Dori Luis? ¿No hay problema? Luis Condori. Está presente, ¿no? Acá lo veo conectado, pero no responde. Es una propuesta, ¿no es cierto? A Luis Condori. No hay respuesta, no hay respuesta. Un voluntario se necesita. No hay mayor trabajo, ahí no tienen que hacer nada, es para coordinar cualquier cosa, porque por WhatsApp vamos a estar en constante contacto entre todas, ¿no? Más que nada para de los grupos, para que forme los grupos, me alcance el Excel con los grupos, etcétera, ¿no? De los que van a trabajar desde el inicio hasta el final del curso, ¿no? Bueno, voy a proponer entonces yo para
solicitarle a ver su disponibilidad. De repente, Llano Cubas, ¿qué dice? ¿Me escucha Llano Cubas? ¿Cómo? Están conectados, pero no están presentes. Estoy viendo eso. Profesor, ¿lo puedo proponer a Dimas Torres? ¿A Dimas? Sí, profesor. Dimas Alessandro Torres Abono. Correcto. Sí, acá está también presente Dimas Alessandro Torres. ¿Aceptaría ser nuestro delegado? Sí, profesor, normal. No hay problema, listo. Listo. Entonces, Dimas Alessandro va a ser nuestro delegado. Lo primero que debe hacer, si hay un grupo formado en WhatsApp, no hay problema. Si no, hay que formarlo, ¿no? Entre ustedes pónganse de acuerdo y también me avisan para incluirme. Lo primero que debe hacer es el Excel que le dije, por favor. Un apoyo con las columnas de grupo, apellido y nombre, código UNE y variante, nada más, ¿no? La cantidad de, creo que algo de 30 van a ser, entonces habrían 15 grupos de 2, ¿no? Más o menos. El que desea puede hacerlo solo, el que desea puede hacerlo individualmente, pero máximo 2 personas, ¿ya? Cualquier trabajo, cualquier tarea domiciliaria o trabajo monográfico. En el otro salón hemos conversado al respecto y yo les había mencionado de que en la introducción sobre la metódica de desarrollo del curso, las notas, etc. Y les dije de que cada práctica calificada iba a tener una tarea domiciliaria y cada examen iba a tener también un trabajo monográfico. Y les había dicho de que en cualquiera de los casos el trabajo monográfico o la práctica perdón, el trabajo monográfico o la tarea domiciliaria iba a tener un puntaje de 5 y su correspondiente práctica o examen iba a valer 15, ¿no? Íbamos a sumar. Pero hubo una propuesta en el otro salón y me parece correcto para poder favorecerlos también a ustedes de alguna manera. Las prácticas y los exámenes van a valer 20 puntos normal. Y los trabajos y las tareas hasta 3 puntos, máximo hasta 3 puntos. Y eso, lo que saquen se le adiciona ya sea a la práctica o al examen. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, así vamos a quedar, ¿ya? Normal va a ser. Y siempre no se olviden en los trabajos, en las tareas. Trabajan los dos, hacen el informe y el mismo informe entrega cada persona individual, en donde diga, por supuesto, el título, el número de grupo, integrantes, etcétera, ¿no? Y lo presenta, ya cada uno. Al que no presenta es porque no ha participado, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Esta parte de devanados, habíamos entrado ya a devanados, ¿no es cierto? Vimos los conceptos básicos a qué se le denomina devanado, ¿no es cierto? Devanado que está compuesto por bobinas, o mejor dicho, primero, un devanado está compuesto por fases, ¿no? Puede ser, ¿no es cierto? Si es monofásico, trifásico.
cada fase tiene grupos de bobina, como en este caso que hay una sola fase, estamos mostrando acá, y hay dos grupos de bobina, ¿no? Dos grupos de bobina. eh, Cada grupo tiene dos bobinas, y cada bobina tiene 3 espiras, y cada bobina también tiene 6 conductores, ¿no? Habíamos dicho que esta parte que estoy señalando, en cada ranura, abarca el largo de la máquina, pero en lo que se refiere al núcleo ferromagnético, donde están las ranuras y entran ahí las bobinas. A esa parte se le llama conductor, a cada parte de la espira se le llama conductor. Entonces acá hay 3 conductores y 3 conductores. En esta bobina que tiene 3 espiras hay 6 conductores, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Hemos explicado cómo se forma el número de polos, etc. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, entonces, y acá explicamos todas estas cositas y las características, número de polos, número de grupos de bobina, etc. Y este mismo devanado, por si acaso les hice llegar, disculpen, de repente me demoré, la, el video, ¿no? El video sobre la clase anterior. Ya les hice llegar. Eh, entonces, esta misma disposición linealizada, ¿no? Es como si le hubiéramos dado aquí un corte, como si le hemos dado un corte acá y lo abrimos, ¿no? Hacia ambos lados. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, linealizado. Un esquema lineal o extendido también le llamo. Y aquí tenemos el circular, ¿no? Que podríamos decir que es más visual, más exacto a lo que hay en la máquina, ¿no? Ahí están las ranuras y ahí están las bobinas, ¿no? Cómo se conectan, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde comienza? La ranura 1, ahí está. Está ingresando, de ahí pasa al 4, vuelve al 2, etcétera. Después pasa al 5 y pueden verificar justamente todas estas conexiones aquí, ¿no? Que acá no está figurando, pero ya lo hemos hecho en la siguiente clase, perdón, en la anterior clase, ¿no? Que vuelvo a hacerlo para recordar. Entonces aquí teníamos habíamos dicho que venía de acá hacia ahí. Aquí está entrando la corriente, ¿no? Se completan las 3 espiras, ya se supone que la bobina ya está puesta, solamente lo que nosotros hacemos es conectar acá, ¿no es cierto? A 2 bornes tenemos que conectar. Vamos a ver dónde está el otro, ¿no? Entra acá, recorre la corriente del devanado, termina y se une al otro, ¿no? Al otro. Nuevamente sigue las 3 espiras y sale. De aquí sale, ¿no? De aquí sale y se va al otro grupo. Los cálculos que hemos hecho abajo, paso de grupo, están claramente, ¿no? Entonces, hemos comenzado en la ranura 1 y pasamos al siguiente grupo que debe ser a la ranura 10. Aquí precisamente. Ahí está. Y si acá faltó, no, está bien acá. Hemos ido en sentido horario, ¿no? En sentido horario, de izquierda a derecha. Ahora venimos acá al siguiente grupo y vamos a esta ranura, o sea, a esta bobina, y vamos en sentido antihorario o de derecha a izquierda, ¿no? De derecha a izquierda. Luego, acá se une, puede ser acá o puede ser acá, no hay problema. Se une ahí, sigue el recorrido y sale por acá. Y sale por acá.
Entonces aquí sale la corriente. Bien, entonces está entrando por la 1 y sale por la 6, miren, 6. Entre 5 y 10 hay otra unión. Entonces vamos a ver acá, precisamente nos dice, ¿no? El paso polar, que es el paso de grupo, es 5 ranuras. Entonces, de 5 más 5 ranuras, 10, ¿no? Y acá también, 1 se une ahí con la otra bobina, 2, y termina, ¿no? Y de ahí pasa al 5, ahí está, ¿ves? 5. Luego, del 5 viene el paso de bobina, 5 más 5, 10, y entra por ahí. Y al revés venimos, ¿no? Al revés. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Bien, entonces, eso vamos a borrar acá. Lo hemos repetido porque la vez pasada ya habíamos explicado esa parte, ¿no? Y por eso es que se muestra en la parte de abajo estos 3 conductores con el sentido de las corrientes, ¿no? Acá en toda esta parte es cruz, en toda esta parte es punto que está saliendo. Aquí en todos estos sitios está saliendo porque lo estamos mirando de abajo hacia arriba, ¿no? Un corte que le hemos dado y de abajo hacia arriba vemos esto, según la dirección que le hemos dado nosotros a la alimentación. Y se forma el polo norte y sur. Muy bien. Luego tenemos acá relación entre ángulo geométrico y ángulo magnético o eléctrico. Eso ya lo hemos visto ya. Hemos explicado al comienzo en las fórmulas iniciales, ¿no es cierto? Dijimos de que para P igual a 2, 300 grados geométricos es igual a 300 grados magnéticos. Para P igual a 4, 300 grados geométricos es igual a 720 magnéticos. ¿Me cuentan? Entonces, por eso finalmente sacamos esta pequeña relación, ¿no? Si queremos podemos escribirlo así, o si queremos podemos, a ver, acá, vamos a ver. Acá debe ser, en general, mejor es expresarlo de esta manera. Grados magnéticos es igual a P medios grados geométricos, ¿no? Así debe ser, no de esta manera, acá hay un error, ¿ya? Porque siempre magnéticamente es el doble, ¿no? Ahí está, miren. La máquina físicamente llega hasta acá nada más, 360. Y cuando hay 2 polos coinciden. Pero cuando la máquina es de 4 polos, se aumentan 2 polos más. Y magnéticamente ya no es 360, sino 720. ¿No? Entonces, acá en P medio, 4 entre 2, 2 por 360, 720. ¿Ya? Hago esa aclaración. Debe ser esto, ¿no? Lo que hemos estado hablando. ¿Dónde se reemplaza eso? En todas las funciones, ¿no? Las funciones trigonométricas. Como ejemplo tenemos acá, miren. Se sabe que los devanados trifásicos de cualquier número de polos están desfasados en el espacio a 120 grados magnéticos. Entonces, paso de fase es Z1 entre P medios por 3, que es el número de fases, ¿no? En este caso.
trifásica. Entonces, pero estamos reemplazando por el ángulo de ranura, ¿no? El ángulo de ranura. Acá nos va a dar el número de ranuras, ¿no es cierto? Del paso de fase. Y necesitamos en ángulos magnéticos. Entonces, hallamos 360 entre Z1, que es grados geométricos, por P medios se convierte en grados magnéticos. Entonces, estos grados magnéticos multiplicamos por el número de ranuras de paso de fase y sale 120 grados magnéticos. Eso siempre va a salir. Como se dan cuenta acá, no interesa el número de polos, ¿no? No interesa. Siempre va a salir 120 grados. Clasificación de devanados. Ya hemos también hablado sobre esto en general cuando estuvimos viendo tipos de campo magnético estático, pulsante, giratorio, etc. Sin embargo, vamos a puntualizarlo mejor. Entonces, ¿cómo se dividen? Primero tenemos un devanado tipo concentrado, tipo transformador, ¿no? Les recuerda esto, ¿no? Que es la columna de un transformador, ¿no? ¿No es cierto? La otra columna va a estar acá y la tercera. Bueno, ese mismo es. Por eso se le denomina tipo transformador. En este caso, en la máquina giratoria, eléctrica rotativa o giratoria, pueden estar en el estator o en el rotor, dependiendo qué tipo de máquina. Por ejemplo, en el generador síncrono, las que operan en las centrales térmicas o hidráulicas, están normalmente en el rotor, de grandes potencias, ¿no? Pero hay generadores síncronos invertidos. O sea que estos polos están en el estator y el devanado trifásico o monofásico que va a generar energía eléctrica está en el rotor. Son máquinas pequeñas de baja tensión, pero normalmente está en el rotor, en todas las centrales del sistema eléctrico. En la máquina de corriente continua, esto está en el estator, siempre está en el estator, ¿no? En donde se va a generar el campo de excitación. ¿Bien? Para este caso, o este tipo de vanado, en vista que es concentrado, no tiene ni paso, no está distribuido, entonces el factor de paso es 1 y el factor de distribución es 1, ¿correcto? Es 1. Acá hay un error, aquí debe ser n, perdón, n fase debe ser. N fase del estator. N fase del estator. O sea, como esto vale 1, 1, entonces el número de espiras efectivas es igual al número de espiras reales, ¿no? Por eso, esa es la diferencia entre una máquina eléctrica rotativa. Cuando escribimos las ecuaciones de la tensión o de la fuerza electromotriz en una fase, normalmente escribimos pi por raíz de 2 o 4,44 por F por N, ya si se trata en el transformador del primario, N1 y el flujo, ¿no? El flujo respectivo. Si es en el secundario, el 2, ¿no? N2. Pero este número de espinas es real, tal como físicamente está ahí, ¿no? En cambio, este es en el trafo. En el trafo. Máquina eléctrica rotativa será
E igual a 4,44 por F por N efectivas del estator y el flujo. Y el flujo, ahí está. Entonces hay diferencia, ¿no? Este es el número de espiras reales y este es el número de espiras efectivas en donde el factor de paso y el factor de distribución ya son diferentes de uno. Normalmente son menores que uno, cercano a uno, ¿no? Bien, entonces acá está a lo que se refiere en cada una de estas ecuaciones, número de n efectivas, número de espiras o vueltas efectivas por fase, n fase, número de espiras o vueltas reales por fase, factor de paso, factor de distribución y factor de devanado, la multiplicación. Como lo adelantamos, la aplicación de vanado de campo de las máquinas de corriente continua, en donde están ubicados normalmente en el estator, ¿no? En la parte fija, de vanados de campo de las máquinas síncronas de polos salientes, de vanados de motores monofásicos de corriente alterna, también, ¿no? Estas máquinas síncronas de polos salientes, o también pueden ser de rotor cilíndrico en las centrales térmicas, ¿no? Estos son en las centrales hidráulicas de polos salientes, y en las centrales térmicas normalmente son de rotor cilíndrico. Luego, vamos a borrar esto. Luego tenemos el siguiente tipo de vanado distribuido, tipo imbricado y ondulado. Vamos a estudiar solamente el imbricado, ¿eh? El ondulado pueden ustedes en cualquier libro estudiarlo si es necesario, pero en el curso no vamos a preguntar, no vamos a hacer nada sobre ondulado. Solamente imbricado y concéntrico, el que viene más adelante, ¿no? Aquí tenemos también una fase, ¿no? Una fase también, miren. ¿Cuántas ranuras hay? 13 ranuras, 13 ranuras. Hay dos grupos de bobina y en cada grupo hay 3 bobinas, ¿no? Aquí dice NB1, número de bobinas o número de espiras de la bobina 1, número de espiras de la bobina 2 y NB3, ¿no? El paso de bobina, las características de este devanado, ¿cuáles son? De que cada bobina tiene el mismo paso. Cada bobina tiene el mismo paso. Todas las bobinas. Luego, la distribución es de ranura en ranura. Miren, va avanzando, ¿no? La primera bobina, un lado en la ranura 1. La segunda bobina en la ranura 2. La tercera en la 3. Y correspondientemente, sus lados inferiores, ¿no? Normalmente podemos decir de que las líneas completas negras corresponden al lado superior y las líneas achuradas al lado inferior, o sea, en la ranura, ¿no? Un lado de la bobina 1 está en la parte superior y el otro lado que se encuentra en la ranura 5 está en la parte inferior. Y así sucesivamente, ¿no? También podemos sacar conclusiones de acá de que el paso de grupo es ¿cuánto? 6, ¿no es cierto? Miren, de acá, perdón, de acá, del 7 está saliendo, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, miren, la primera bobina, ¿no? Alimentamos ya esto, recorre la primera bobina y acá tenemos una conexión pequeña, ¿no? Para la siguiente bobina. Nuevamente completamos otra conexión acá, completamos la tercera bobina y sale, ¿no? Está saliendo de la ranura 7. ¿Y a dónde va? A la ranura 13. Quiere decir que el paso de grupo es 6 ranuras, ¿cierto? 7 más 6, 13. Ahí está. ¿Por qué decimos eso? Porque el paso polar, ¿no? El paso polar seguramente que es 13. Aquí de repente faltan ranuras, ¿no?
simplemente lo hemos puesto para explicar, porque el tau debe ser, entero, ¿no? La división del número de ranuras entre el número de polos, ¿ya? Pero la conclusión de que sacamos vale, ¿no? Quiere decir que el paso de grupo es 6 ranuras, y ahí está. Y después, en sentido contrario, ¿no? En sentido contrario, pasa al otro, nuevamente al tercero y sale. Entonces, esto es conexión, digamos, total, ¿no? Total, lineal. Y podemos ver en forma grupal, ¿no? Estamos viendo acá para una fase nomás, para una fase. Conexión por grupos para P igual a 2, o sea, 2 polos. Aquí tenemos, ¿no? Los dos grupos, ¿no? 1 y 2. Hacemos nuestros rectángulos, 2 rectángulos. Las salidas, o la entrada primero, la fase RST, según la nomenclatura que se utilice, VW, ABC, y acá normalmente podemos dejarlo como X, Y, Z, el final, ¿no? Entonces, entra por un lado, sale por el otro, y al revés viene, ¿no? Al revés. ¿Para qué hacemos eso? Para formar los polos, ¿no? Los polos, número de polos. O sea, lo que está haciendo es cambiar sentido de corriente, ¿no es cierto? Sentido de corriente estamos cambiando, porque acá si nosotros ingresamos acá, corriente, aquí va de izquierda a derecha. Sigue la corriente acá y acá cambia de derecha hacia izquierda, ¿no? Entonces el número de cambio del sentido de corriente es el número de polos. ¿Dónde se aplican estas máquinas? Son utilizados, o estos tipos de devanados, son utilizados en el estator y el rotor de las máquinas de corriente alterna, síncrona y asíncrona. En la armadura de la máquina de corriente continua, que normalmente está en el rotor, también. Los parámetros constructivos que caracterizan a los devanados imbricados de un motor de inducción trifásico son igual número de espiras por bobina. En los trifásicos se cumple esto. O sea, aquí tenemos 6 bobinas, ¿no? Divididos en 2 grupos. Cada bobina, o sea, NB1 es igual a NB2, igual a NB3. Son simétricos. Eso es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, lo reemplazamos por NB. Los ejes magnéticos entre bobinas desfasadas. ¿Cuáles son los ejes magnéticos entre bobinas? El eje magnético, si nosotros queremos determinarlo acá, si alimentamos así la corriente, ¿no? Por acá va a salir, y aquí entra, y acá vuelve, sale, ¿no? Sale, acá sale la corriente. Entonces, si nosotros damos un corte de todo esto mirando de abajo hacia arriba, mirando de abajo hacia arriba, podemos poner acá, ¿no? Que en esta bobina lo reemplazamos, sabemos que acá hay NB conductores, ¿no? O sea, varias espiras ahí, pero en todas tiene el mismo sentido. Entonces podemos reemplazarlo por esto, y acá también, aproximadamente, y lo mismo hacemos acá, ¿no? Ahí está. Entonces, miramos de abajo hacia arriba, la corriente acá sube, o sea, cuando lo miramos está entrando, ¿no? Por acá también, y acá comienza a bajar, todito baja. Entonces aquí tenemos cruz, 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 punto, punto, y acá nos faltó, ¿no? Acá nos faltó, a ver, claro, acá hay también, ¿no? Miren, acá hay dos, a ver, vamos a ver.
Acá está bajando, en este lado achurado, está bajando. Y esto corresponde a esa bobina, ¿no? Que viene acá, también están bajando. Entonces ahí está, baja. Acá, nuevamente, está entrando, ¿no? Está entrando hacia la pantalla, ¿no? Mirando nosotros de abajo. Listo. Ahí tenemos, ¿no? ¿Es correcto o no? A ver. Acá nos falta. Acá nos falta, ¿no? Acá estos dos puntos. Punto. Entonces, como verán, aquí se forma un campo que viene así, ¿no? Y por acá, con el otro que se junta, hacia abajo, ¿no? Por la regla de tirabuzón o la mano derecha. Entonces aquí está bajando, ¿no? Por acá está bajando y aquí está subiendo. Entonces podemos decir de que tiene la siguiente forma, ¿no? Más o menos, así, ¿no? Se va a distribuir de esa manera. Acá es norte, claro, no, sur acá es sur. Está saliendo y acá está entrando, norte. Entonces tenemos los dos polos, ¿no? De esa manera, entonces nosotros determinamos si nos concentramos en la primera bobina, ¿no? En la primera bobina tenemos que es esto, ¿ven? Esto es, o sea, 1, 1 y 5. Ahí está. Esto con esto hace, ¿no? Entonces aquí, olvídense de lo demás, solamente miremos la primera bobina. Entonces, aquí va a haber este conductor, nos va a generar de esta manera y esto que corresponde al otro lado nos va a generar de esta manera, hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. El eje magnético va a estar justo aquí. Ahí está. Por acá está, ¿no? Y eso está acá, miren. Justo coincide con esto. Con el medio de la bobina. Ahí está. Ese es el eje magnético de la bobina 1. De la bobina 2 también podemos hacerlo. Va a estar en el centro de la bobina, desfasado en una ranura. Como cada bobina ha avanzado una ranura, sus ejes magnéticos también avanzan una ranura. ¿Correcto? Entonces, por eso decimos de que por eso decimos de que ejes magnéticos entre bobinas desfasadas. ¿En cuanto? En una ranura, normalmente. ¿No? Uno R, uno S, uno T, etc. Y entre fases también van a estar desfasados. Entonces, luego número de ranuras por polo y fase. Es importante mencionar sobre esto, ¿no? Que vamos a darles un cuadro. Los diseñadores, para diseñar máquinas eléctricas rotativas, normalmente en el transcurso del desarrollo industrial que ha habido, han ido mejorando y han ido generando tablas, ábacos, gráficas estadísticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque han ido mejorando, han ido viendo de que la relación entre el número de polos y las ranuras, tanto del estator como el rotor, algunas veces no son buenas, generan mucha distorsión, armónicos, etc. Entonces, normalmente van mejorando y van
recomendando, ¿no? Cómo se debe escoger ciertos parámetros para el diseño de la máquina. Y tal es así de que esto, lo que viene acá, número de ranuras por polo y fase. Entonces, el número de ranuras total se divide entre el número de polos y el número de fases. Por eso se le llama número de ranuras por polo y fase. Este valor puede ser entero o fraccionario, dependiendo. Lo ideal es de que sea entero. De esa manera es mucho más fácil construir el devanado. Si sale fraccionario, ya es un método también de equilibrar, o sea, cualquier devanado que se utilice, el campo que se genere tiene que ser simétrico, balanceado, ¿no? Balanceado. Entonces, cuando sale el número de ranuras por polo y fase entero, sale totalmente balanceado. Pero si sale fraccionario, también debe salir, pero seguramente que en algunas el paso puede ser diferente, en algunas bobinas puede ser que algunas bobinas tengan 2 espiras, 3 espiras menos que otras, con el fin de alcanzar la simetría y el balance magnético en la máquina. Un poquito más complicado eso. Entonces, lo ideal por eso es de que esto sea entero y no fraccionario. Luego tenemos número de bobinas por grupo. Q, ¿se acuerdan Q? Aquí cuando entramos a la primera parte, aquí, ¿no? Aquí escribimos la onda estática, su representación, explicamos el argumento que divide en grados magnéticos, aquí era la inducción máxima y ahí aparece algunos parámetros, ¿no? Constantes y variables, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, la corriente, ¿no? Puede estar variando, el número de polos va a ser constante, esto depende de la distribución y el paso que tenga. El 4 sobre pi es como producto de la distribución de la serie de Fourier, y esto es conocido, ¿no? Un sub 0 sobre g. Y hablamos sobre el número de espiras efectivas, que es igual al número de espiras reales por el factor de devanado. Y el factor de devanado es igual a K sub P, factor de paso y factor de distribución D. Entonces, aquí explicamos todo esto ya, y aquí aparece Q. Este Q es el número de bobinas por grupo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a regresar. Acá está. El número de bobinas por grupo. Muy bien. Tenemos, miren, es la misma fórmula, ¿no? Es la misma fórmula. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin embargo, acá hay que hacer una observación. El Z1, en realidad, debería ser acá, en general, el número de bobinas por grupo debería ser como Q igual a N sobre P por N. N es el número de bobinas, ¿no? Total, el número total de bobinas, ¿no? N es el número total de bobinas en la máquina. Si es monofásico, trifásico, hay que tomar en consideración. Entonces, esto es el número total de bobinas. Pero para una máquina que tiene bobinas de doble capa,
y P grupos de bobina, o sea, el número de grupos de bobina es igual al número de polos, en ese caso lleva Z1 acá, porque el número de bobinas total va a ser igual al número de ranuras. Pero cuando es de capa simple, estamos hablando, si esta es la ranura, acá hay un lado y otro lado, ¿no? Doble capa. Capa simple, ¿no es cierto? Solamente un lado de bobina. Desde cuando se cumple esto, entonces el número de bobinas total va a ser la mitad del número de ranuras. Siempre. Entre P sub M. ¿No? P por M. Para bobina de capa simple y P grupos de bobina, ¿no? Entonces, el número de espiras por fase, por lo tanto, podemos escribirlo de esta manera. Miren. NBS, o sea, el número de espiras por bobina, ¿cierto? Cada bobina está en el estator, supuestamente. El número de espiras de cada bobina, que en este caso es igual, por el número de grupos. El número de grupos que es igual al número de polos. Y por el número de bobinas por grupo. De esa manera determinamos el número total de espiras por fase, ¿no? Bien. Muy bien. Y acá tenemos, ¿no? Volvemos a escribir acá, ya esto lo hemos explicado ya, el factor de paso, a qué es igual el número de espiras efectivas, etc. Finalmente, ¿no? Ya lo hemos tocado varias veces. El gamma es el ángulo de ranura. Ahora pasamos al devanado concéntrico. También está distribuido, pero concéntricamente. Miren, acá está, ¿no? Un grupo, estamos viendo un grupo de bobinas, miren. Hay una bobina que tiene un paso más grande, ¿no? Luego una intermedia que tiene 2 ranuras menos en el paso. Y finalmente una tercera que tiene 2 ranuras menos con respecto al del medio. ¿Se dan cuenta? Entonces, el paso de bobina es diferente acá. El número de espiras por bobina pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Depende del tipo de máquina. Entonces, aquí está, ¿no? Lo pasamos acá, ponemos las ranuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y el número de espiras de cada bobina. Y acá está, ¿no? La bobina 1, la más grande, tiene un paso I1. ¿Cuánto es el paso? Son 6 ranuras, ¿no? Según la ubicación, por ejemplo, tenemos I1 es 1, 7. 1, 7. 7 menos 1, 6. 6 ranuras. El paso de bobina, de la bobina 1 es 6 ranuras. La segunda, I2 está en la ranura 2 y 6. 2, 6. 6 menos 2, 4. 4 ranuras. Y finalmente, el paso de la tercera bobina está, según ubicación, es 3 y 5. 3 y 5. 5 menos 3, 2 ranuras, ¿no? 2 ranuras, efectivamente, ¿no? Entonces, contamos, ahí está, ¿no? 2 ranuras, dice. 3 más 2, 5. 3, 4, 5. Ahí está. De la primera, 1 más 6, que es ranuras, 7. Ahí está, ¿no? Entonces, de esa manera se, se determina el paso en ranuras o el paso de ubicación, ¿no? Según la ranura.
Los parámetros constructivos que caracterizan a los devanados concéntricos de un motor de inducción trifásico son igual número de espiras por bobina. Y los trifásicos siempre son iguales. Por eso se tomamos como N sub E nada más. Para generadores síncronos de rotor cilíndrico también. También se cumple. O sea, en el campo, ¿no? Los polos salientes que acabamos de ver, esto es tipo concentrado o tipo transformador y que normalmente tienen los generadores síncronos de las centrales hidroeléctricas de bajas velocidades. Y los generadores de alta velocidad que operan en las centrales térmicas, normalmente de 2 y 4 polos, es concéntrico y tienen el mismo número de espiras por bobina, ¿no? Pero para generadores síncronos de rotor cilíndrico. Puede ser diferente el número de espiras por bobina para motores monofásicos. Para motores monofásicos. Ahí es concéntrico y diferente número de bobinas. Ejes magnéticos de cada fase iguales, perfectamente, como lo hemos visto acá arriba. Aquí hemos indicado que el eje magnético de la primera bobina justo está en su parte central, de la segunda en su parte central y se va desplazando una ranura, ¿no? Para cada uno. En este caso, inmediatamente nos damos cuenta que el eje magnético es el mismo, ¿no? Para cada bobina va a coincidir. Es el eje magnético, entonces están en fase, ¿no? 1R igual a 1S igual a 1R. Número de espiras por fase, igual que en el caso anterior, NBS por P y por Q. ¿No? En este caso, por ejemplo, Q, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir, así mirando nomás este grupo, Q, ¿cuánto vale? ¿Alguien puede decirme acá, Q, cuánto vale? No se necesita hacer ningún cálculo. Simplemente teniendo el concepto de lo que es Q, y acá está un 3, grupo. Un grupo. ¿Cuánto? 3, profesor. Claro. Q es igual a 3. Así de simple vista ya uno lo puede sacar, ¿no? Q es igual a 3. Entonces, estamos viendo un solo grupo. Entonces, P es el número de polos, Q el número de bobinas por grupo, ¿no? Igual que en el caso anterior. O también podemos determinarlo de esta manera. Este es el número de espiras reales. También podemos determinarlo de esta manera, miren. Tiene su fase igual a P, que es el número de grupos, ¿no es cierto? Porque es igual al número de polos. Por la sumatoria de todas las espiras de cada bobina. Ahí está. O sea, si son, en este caso, 3 bobinas, de I1 a I igual a 3. NB1 más NB2 más NB3. ¿No? Acá solamente estamos viendo un grupo. Si es de dos polos, vamos a tener dos grupos, ¿no? Dos grupos. Entonces multiplicaremos 2 por la sumatoria. Si es 4 polos, 4 polos. ¿No? Está claro eso, ¿no es cierto? También así se puede hacer. Número de ranuras por polo y fase. Tal como les indiqué arriba, ¿no? Que esto es un parámetro más de diseño, ¿no? En donde es deseable de que esto sea un número entero. Número de bobinas por grupo, Q igual a Z1 para bobinas de capa, de doble capa y P grupos. Se cumple como en el caso anterior. Y Q igual a Z1 entre 2 sobre MP o PM para bobinas de capa simple y P grupos. Ahora veamos cómo hallar los factores de paso y de distribución.
En realidad aquí adelantamos, ¿no? Aquí el factor de distribución es 1, vale 1, porque esto no está avanzando, ¿no? No se distribuye como en el caso que vimos anteriormente, como acá. No avanza, sino aquí se va cerrando. En un mismo eje se va achicando. Entonces, para este tipo de devanados, el factor de distribución es 1, vale 1. Por lo tanto, el factor de devanado solamente es igual al factor de paso de cada bobina, de cada bobina. Por lo tanto, acá dice, si el número de espiras de cada bobina es diferente, si que se cumplen factores monofásicos, entonces el número de espiras efectivas para el armónico fundamental se calcula de la siguiente manera. Dice. Caso D, como acabo de explicar, el factor de distribución es 1. El factor de devanado es igual a esta ecuación que vemos. Igual a la sumatoria del número de espiras de cada bobina por el factor de paso de cada bobina, entre la sumatoria, ¿no? De las espiras de cada bobina, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, era 3, ¿no? De 1 a 3, NB1 más NB2 más NB3. Aquí también NB1 por K sub P1. Entonces tenemos, porque I1 es más grande que I sub 2, más grande que I sub 3. Entonces tenemos que hallar para cada uno. Y ese K sub PI es igual a seno de P medios, como en el caso del devanado imbricado, ¿no? Distribuido. Su respectivo paso, ¿no? Y sub I entre 2, ¿no? En el caso del imbricado, para todos las bobinas era I nomás, ¿no? Un solo paso. Entonces el factor de paso también es uno solo. Por lo tanto, el número de espiras efectivas, que es igual al número de espiras reales por fase, por el factor de devanado, será esto, ¿no? Estamos reemplazando acá. D. Donde el número de espiras reales por fase, como lo habíamos visto anteriormente, es esta, ¿no? Ya podemos de esta manera determinarlo o de esta manera. Número de grupos por la sumatoria de bobinas en ese grupo, ¿no? Si es 3 bobinas, 4 bobinas, 5 bobinas, etc. Y eso se tiene acá, ¿no? Entonces, si queremos calcular para cualquier armónico, nu, hacemos lo siguiente. K sub PI, que es, I es el orden del número de bobina, y nu es el orden del armónico. K sub PI nu igual a seno de nu, P medios, Y sub I sobre 2. Igual, entonces reemplazamos acá para cualquier armónico. N efectivas nu igual a N fase, eso queda igual por el factor de devanado para el respectivo armónico nu. Y finalmente tenemos esta, ¿no? N fase y acá NBI, y el único que varía es este en el armónico. K sub P I nu. Nada más, es el único. Se darán cuenta que si el número de espiras de cada bobina es igual, se simplifica. Se va a simplificar, como veremos más adelante, ¿no? Bien, entonces, ese es el factor de devanado, ¿no? Esta parte, ¿no es cierto? Si tuviéramos, ¿en dónde se dan? En motores trifásicos y en los rotores o en los campos de excitación de los generadores síncronos de las centrales térmicas. Ahí se cumple esto. Y en los motores trifásicos. Es concéntrico,
pero cada bobina tiene el mismo número de espiras. Se facilita ahí el análisis. Entonces, para el armónico, dice, el número de espiras efectivas para el armónico fundamental se calcula de la siguiente manera. El factor de devanado, igual que en el caso anterior, eso no varía. Aquí sale, miren, NB ya sale, pues, de la sumatoria porque es, ¿no? Se factoriza, ¿no es cierto? Porque es igual. Y este NBI, acá es igual, lo vimos más adelante, es igual, o sea, este es el total de las espiras del devanado, ¿no? Q, el número del grupo, ¿no? Estamos hablando de grupo. Q es el número de bobinas por grupo, ¿no? Q, en nuestro caso acá es 3, ¿no? 3. ¿Dónde estamos? Aquí. Q, por lo tanto, el número total de bobinas por grupo lo hallamos de esta manera. Número de bobinas por grupo por el número de espiras de cada bobina, que es igual, ¿no? QNB. Y ahí se factoriza, ¿no? NB, NB, y queda esto, miren. Es decir, cuando el número de espiras por bobina son iguales, se simplifica. Lo único que tenemos que hallar es el factor de paso de cada bobina y dividirlo entre Q, entre el número de bobinas. O sea, es un promedio. ¿Se dan cuenta? Es el promedio. La sumatoria entre la cantidad de número de bobinas. Esa es. Sintetizando, el factor de devanado está definido como el factor de paso promedio. Número de espiras reales por fase para conexión por polos. Es importante, ¿no? Acá decimos, si nosotros tenemos, hay muchas máquinas que operan de esa manera. Si nosotros tenemos acá este tipo de conexión por grupos, estamos dando un ejemplo de conexión por grupos. Ahí. Esta es conexión por grupos para P igual a 2. P igual a 2. Si fuera polos consecuentes, esto lo podemos convertir en polos consecuentes. La conexión es de la siguiente manera. Hay muchas máquinas, motores asíncronos sobre todo, que exteriormente podemos hacer la reconexión y lo convertimos en una máquina de 2 en 4 polos. Y la conexión, para eso tenemos que tener las salidas correspondientes, ¿no? Esto viene acá y esto viene así. Miren qué diferencia hay, ¿no? Ha permutado estos dos puntos, ¿no? ¿No es cierto? Se permutan, se cambian. Entonces, si acá iba la corriente así, acá iba así, viene por acá y acá cambia de dirección. Cambia de dirección. Entonces tenemos polo norte y sur. Dos polos tenemos. Pero si pasamos aquí, tenemos y la dirección, acá viene de esta manera, acá así, y acá de esta manera. O sea, no ha habido cambio de sentido de corriente. Por lo tanto, podemos decir de que esto es norte y norte. Y faltan los otros polos sur. Entonces, por el principio de continuidad del campo magnético, se forman automáticamente en la máquina los dos polos, porque el flujo tiene que cerrarse por algún sitio, ¿no? Entonces, es continuo. Entonces se va a formar polos ficticios. Aquí un sur y por acá otro sur. Y la máquina se convierte P igual a 4. Por supuesto, la velocidad también va a bajar, ¿no? Entonces, por eso cuando ocurre esto, ¿qué está pasando? Mire, hemos dicho hasta el momento, hemos venido diciendo de que el número de grupos es igual al número de polos. Eso se cumple cuando la conexión es por polos, tal como está acá.
Pero cuando pasamos a polos consecuentes, acá hay dos grupos nada más, ¿no es cierto? Hay dos grupos nomás, pero hay 4 polos. Entonces, el número de grupos va a ser igual a P medios, o sea, la mitad de los polos. Aquí sí es igual. Entonces, por eso pasamos acá, para conexión por polos, N fase igual P sumatoria NB, PQNB, puede ser también, ¿no? El número de grupos por el número de bobinas por grupo y el número de espiras por cada bobina. Para conexión por polos consecuentes, en lugar de P, que es el número de grupos, tenemos que poner P medios, porque ya no se cumple ya lo primero. Por NBI, P medios, QNB. ¿Está claro eso, no? Bien, entonces número de espiras efectivas para conexión por polos. Tenemos donde entra entonces P, ahí está, ¿no? P número de grupos, cuando es conexión por polos. PQNB y la sumatoria de NBI entre Q. O sea, sería igual a lo que vemos acá, ¿no? Porque ahí se va Q con Q. Y finalmente, el N efectivas es P por NB y la sumatoria de todos los factores de paso. Para polos consecuentes, en todo donde vaya el grupo es entre 2, ¿no es cierto? Entre 2. P medios, P medios, P medios. Lo demás sigue igual. Muy bien. Aplicación del devanado concéntrico, dice. Aplicación de los devanados concéntricos. Entonces, los devanados concéntricos, como lo hemos venido diciendo, pueden ser de diferente número de espiras por cada bobina o iguales espiras por cada bobina. En el primer caso, se utiliza en el estator de los motores asíncronos monofásicos. Solamente ahí se utiliza, nada más. Y trifásicos cuando es igual el número de espiras por bobina, de corriente alterna, ¿no? Así como en el circuito de excitación, es una excepción, así como el circuito de excitación de los generadores síncronos de rotor cilíndrico, centrales térmicas de alta velocidad. Muy bien. Por polos. Bien. Devanado por polos. Vamos a ver esto, ¿no? Miren, devanado por fase de un motor conectado por polos. Acá tenemos, miren. La figura 1.3. Para simplificar, estamos poniendo un grupo formado por una bobina. O sea, cada grupo está formado por una bobina, ¿no? Y tenemos la conexión tal como venimos indicando. Primero entra por un grupo, luego sale y cambia de sentido, ¿no? Para que cambie de sentido tiene que ir justamente utilizar el paso de grupo y cambia de sentido antihorario. Luego nuevamente el siguiente polo repite el primero, ¿no? Y el final nuevamente repite el segundo que debe cambiar de sentido. Y de esa manera vamos a tener los 4 polos. Dice, entonces, devanado por polos es cuando el grupo de fase, grupo por fase, es igual al número de polos de la máquina, ¿no? El número total de grupos de bobina en un devanado trifásico será el número de grupos por el número de fases, ¿no? Si es 1 acá, P es igual a 4, 4. Si fuera 3 fases, este devanado, 3 fases, se repiten 3, sería 3 por 2, 6, ¿no? Vamos a tener 6, ¿no es cierto? Acá, perdón, acá tenemos 4, 3 por 4, 12 vamos a tener. 12 grupos, 3 en cada grupo, ¿no? Si fuera trifásico.
devanado por polos consecuentes. Ahí lo tenemos, ¿no? La conexión que les mostré más arriba, ¿no? Entonces aquí cambia, acá el sentido de devanado es el mismo, para allá, y acá sale. Entonces, por eso obtenemos el mismo, la misma polaridad. Y los polos ficticios se generan automáticamente en la máquina. ¿Ya? Devanado, normalmente este tipo de, de máquinas comparadas con las que tienen, con lo que están conectados por polos, tienen menor eficiencia, son más baratos y son de baja potencia, ¿no? Potencias grandes no, normalmente no se hacen. Entonces, cuando es devanado por polos consecuentes, es cuando el número de grupos por fase es igual a la mitad del número de polos de la máquina, ¿no? Tal como hemos ido reemplazando acá, ¿no es cierto? Como hemos ido reemplazando acá, P medios, donde era grupo. Número de ranura por polo y fase. Lo hemos explicado, ¿no? ¿Qué cosa es? Tiene que ver con diseño. Y justamente acá dice, para un devanado por polos, Q, número de bobinas por polo y fase. Número entero. Si es número par, igual número de bobinas por grupo. Inclusive, miren, si es número impar, diferente número de bobinas por grupo. ¿Se dan cuenta? O diferente número de espiras por bobina. Inclusive, si es par, tiene que ser, perdón, si es entero, es deseable que sea par. Porque si sale impar, se dificulta un poco, ¿no? O sea, hay que tener más cuidado. No es dificultoso, sino se necesita tener más cuidado para obtener el balance en el campo magnético, ¿no? De que todo esté balanceado, simétrico. Para un devanado por polos consecuentes, QPM, número entero, igual número de bobina por grupo. Número entero más un medio de eso, ¿no? Y es fraccionario, ¿no? Diferente número de espiras por bobina. Entonces dice, se debe indicar que para la ejecución por polos es mejor que este valor sea par y en ambos casos que sea entero. Eso es lo deseable. En la tabla 1 se dan los valores ideales de números de ranuras y polos para que el número de ranuras por polo y fase de un motor trifásico resulte un número entero. Ahí está se puede conjugar, ¿no? Número de ranuras en el estator y el número de polos y cuánto sale el número de bobinas por polo y fase, ¿no? Para que salga entero o fraccionario, perdón, par o impar, ¿no? Número total de bobinas, N, lo que les expliqué arriba, por qué se pone Z1 entre 2 y Z1 o Z1, ¿no? Y número de bobinas por grupo. Los devanados de las máquinas de corriente alterna pueden ser ejecutados con una o dos campas por ranura. Por lo tanto, el número de bobinas que se necesiten para su ejecución serán distintas. Devanado de 2 capas igual al número de ranuras. Devanado de una capa, la mitad de las ranuras, ¿no? O sea, debe ser, si es 40 ranuras, 20 bobinas, ¿no? Físicamente uno se da cuenta casi. Una vez determinado el número total de bobinas requeridas N y el número de grupos de bobinas que ha de tener el devanado, se puede determinar fácilmente el número de bobinas que ha de tener cada grupo. Entonces, acá está Q, el número total de bobinas entre el número total de grupos de bobinas, ¿verdad? Para hallar el número de bobinas por grupo. Es decir, estamos reemplazando aquí, ¿no? Finalmente, lo que
reemplaza esto, más práctico, es esto lo que hemos hecho acá. Más arriba, ¿no? Q igual a Z1 entre PM, lo que reemplazamos. Acá está, ¿no? Q igual a Z, este para bobina de capa simple y este para bobinas de doble capa. Este Q, Z1 entre MP, número de fase por número de polos, es el número de bobinas por grupo que aquí también se está explicando cómo se puede hallar, ¿no? De esta manera, ¿no? Es visto, ¿no es cierto? Esto prácticamente es Z1. Z1 es esto. Y MP, ¿qué cosa es? Es el número de fases que es 3 y P es el número de grupos. Y eso es el número total de bobinas por grupo. Total. En la práctica es más útil expresarlo en función del número de ranuras del estator y el tipo de devanado que se ejecutará, lo que acabamos de explicar. Ese es. Devanado ejecutado por polos de dos capas, Q, N sobre GB o así, ¿no? Ahí está. Este es el más práctico. De una capa, también N sobre, acá se no varía, pero aquí sí, ya va a ser la mitad, ya no va a ser Z1. Por polo consecuente, de dos capas, esto no va a variar, pero aquí sí, va a ser P medios por N, ¿no? Porque ya no hay P grupos, sino son P medios grupos. Y de una capa, Z1 entre 2 P medios. ¿Correcto? Bien. Ahora, paso de fase o distancia entre principios de fase en ángulos eléctricos. En todo devanado de corriente alterna es imprescindible que las distintas fases que conforman dicho devanado generen fuerzas magnetomotrices desfasadas entre sí el mismo ángulo, con el fin de que el campo magnético creado sea giratorio y uniforme. Quiere decir un campo circular, giratorio circular. Para tal fin es necesario y suficiente que los principios de sus fases estén ubicados en ranuras de tal forma que su separación proporcione el ángulo eléctrico requerido en el sistema del devanado utilizado, ¿no? Si es bifásico, trifásico, etc. ¿no? Un momentito, por favor. Esperen. Muy bien. Entonces, quisiera explicarles, a ver, tengo justo con el trabajo, vamos a, permítame un rato ahorita, buscar, voy a buscar un archivo que tengo, aunque sí, un momentito, ¿ya? Voy a buscar un archivo y
Bien, vamos a retomar, por favor. Quería mostrarles sobre la tarea domiciliaria que van a tener. Bien, ¿están viendo la foto? ¿Están viendo la foto de un plato con borneras? Sí, profesor. Bien. Sobre esta máquina es la tarea que tienen, que corresponde al laboratorio de máquinas 2 realmente, pero vale la pena utilizarlo para nuestro propósito académico de máquinas 2, la parte teórica. Aquí miren cuántas ranuras hay. Si nos centramos en la parte interna, esto se les está adicionando en la información que se le está dando para la tarea, ¿ya? Tenemos 1, acá está la primera ranura, y termina aquí, 48. O sea, hay 48 ranuras, ¿se dan cuenta? 48 ranuras. Y si le prestamos atención, el 1, miren, acá hay líneas negras, ¿no? En cada uno de ellos. Aquí el 1 sale una línea negra y se une con 148. A ver, un ratito. No, es esta. Que está pasando por debajo de este borde, ¿no? 1, esto que se ve pequeño acá, porque la otra línea es del 48. El 1 sale por acá, entra, y se está uniendo con 101, que está en la ranura 8. ¿Se dan cuenta? O sea, esta es la parte inferior, no, parte superior, porque estamos hablando del estator, acuérdense. Las bobinas o las espiras entran por acá, ¿no es cierto?, al estator, y van poniendo la forma de la bobina que conocemos ya, ¿no? La forma de la bobina que conocemos, que debe ser así, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, supongamos que este está en la 1 y esto en la 8, ¿no? Corresponde al 8, ¿no es cierto? Ahí está, en el 8. Está en el 8, según lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, justamente estos dos lados entran acá en el 1 y en la ranura 8. Pero en la ranura 8 está en la parte inferior, porque por acá entra, ¿no? Mirando, esta es la parte superior, por donde están entrando las bobinas. Entonces, está en la parte inferior. El lado superior, perdón, el lado inferior de la bobina 1 está en la ranura 8 y el lado superior está en la ranura 1. ¿Está correcto? Entonces, se repite eso en todo el alrededor del plato. Si nosotros queremos formar eh, devanados, tenemos que conocer qué cosa. Tenemos que conocer el número de fases, el número de polos. Tenemos que conocer el paso de bobina. Es primero tipo de devanado, ¿no? Tipo de devanado. Este es imbricado, o sea, distribuido, imbricado, el que acabamos de ver, que tienen igual número de espiras, sus ejes magnéticos están desplazados en una ranura, etcétera, ¿no? Imbricado, de dos capas, ¿no? Como vemos. Entonces, el número de esto normalmente 3P, hay que determinarlo, podemos escoger. Esto es fijo, acá no podemos variar, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros contamos desde acá hasta el 8, hasta la ranura 8, en donde se encuentra la parte inferior de la bobina 1, contamos a partir de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, decimos que esto
según posición es 1,8, pero en ranuras es 7. 7 ranuras. Eso es invariable, es constante para nosotros. No podemos cambiar eso. Lo único que podemos cambiar nosotros es el número de polos, nada más, nada más. Entonces, por ejemplo, si queremos para P igual a 2, P igual a 2, ¿qué cosa necesitamos para armar nuestro devanado trifásico? Necesitamos saber el número de bobinas por grupo, ¿no es cierto? El número de bobinas por grupo. Q igual, como es de doble capa, es igual al número de ranuras, Z1, entre número de polos, que es el número de grupos, y el número de fases. Ahí está. Entonces, hemos visto de que tiene 48 ranuras, ¿no es cierto? 1, 2, etcétera. Nos damos la vuelta y llegamos a 48. Entonces aquí también podemos poner 48 ranuras. 48 ranuras. Entonces, ¿aquí cuánto sale? 48, 3 por 2, 6, 8, ¿no? 8 bobinas por grupo. Por grupo. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber el paso polar, que debe ser igual al paso de grupo. El paso polar, la distancia en el espacio entre dos polos adyacentes, ¿no? T sería Z1 en ranura, por supuesto, entre el número de polos. 48 entre 2, 24. 24 ranuras. Es el paso polar en ranuras. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber el paso de fase. El paso de fase. Lo determinamos como Z1 entre P medios por M. Y nos sale 48, acá va a salir 1, 3, 48 entre 3, 16. 16 ranuras. Listo. Con esos datos nosotros podemos comenzar, ¿no? ¿Qué cosas necesitamos para hacer eso acá? Necesitamos cables, ¿no es cierto? Para unir, porque todas estas líneas negras que está unida entre 1 y 148, 141, perdón, 140, 101, que está acá, ¿no? Que no lo estamos viendo, está en la ranura 8. Eso está interiormente en la máquina, distribuido en las ranuras, y han sacado todos los bordes de cada bobina, y acá lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos que armar nosotros. Esto lo van a hacer en AutoCAD ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? La siguiente bobina, miren, la siguiente bobina va a estar acá. Así. Está cerrado. Ahí. Ahí. Y finalmente salimos de acá. Acá. Acá está el otro border. Entonces decimos que esto es, vamos a llamarle 1 y 1'. 1'. El otro será 2, acá, ¿no? Acá sale. 2'. 2'. ¿En qué ranuras están? Esto estaba en la 1 y en la 8. La siguiente va a estar en la 2 y en el 9, ¿no es cierto? De ranura en ranura aumenta. 2, 9. Ahí está. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer para ir obteniendo nosotros
8 bobinas por grupo. Acá están, ¿no? Ahí tenemos las bobinas. Entonces lo que tenemos que hacer es unir aquí, primero tal como hemos visto, ¿no? Ahí está una bobina, llegamos acá y se cierra con la otra. Ahí se cierra, ¿no? Se cierra ahí nuevamente y con la siguiente se va a cerrar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hemos unido? Estamos uniendo el 2, perdón, estamos uniendo, a ver, me he equivocado, creo. No, está bien. Estamos uniendo el 8 con el 2. El 8 con el 2. Es decir, estamos acá, miren. 8, que corresponde a este lado, ¿no? 101, ¿no es cierto? Esto lo unimos con el 2, con este. Si hacemos, vamos a ponerlo por acá. Ahí, ahí. Hacemos lo siguiente. 8 acá. Y acá sacamos una línea. Exteriormente estamos haciendo eso, ¿no? Exteriormente. Ahí está. Luego, el 9, ¿no? El 9 que corresponde a este lado con el 3, ¿no es cierto? Con el 3. Y así sucesivamente. ¿Cuántas bobinas necesitamos? Si va a ser de 4 polos, va a ser seguramente la mitad, ya no 8. Si más polos, disminuye. Y así vamos armando nosotros las bobinas, el número de bobinas, el primer polo, tal como hemos dicho, después el paso de grupo, justamente el paso de grupo. Por ejemplo, vamos a ver, mire, son 8 bobinas, ¿no? Entonces desde acá contamos, ¿no? Desde aquí contamos, desde aquí, desde aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá va a terminar. Y de aquí viene el paso de grupo. ¿En qué ranura estamos? En la ranura 15. 15 más 24. El paso de grupo es igual al paso polar. 24. 15 más 24 sale 39, ¿no es cierto? 39. Porque acá me toca. 39. Entonces nos venimos hacia acá, ¿no? 39 está por acá. Acá está. 39 y venimos a esta bobina. O a este lado, ¿no? A ese lado. Nos venimos por exteriormente. Exteriormente. Ahí está. Llegamos ahí y acá comenzamos al revés, ¿no? Acá hemos comenzado así y acá comenzamos al revés. Vete. El paso de bobina, ¿cuánto era? 7 ranuras. Y acá contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacia acá. Entonces ahí vamos a unir, ¿no? Esto vamos a unir con eso. La otra con esto, etcétera, hasta que sale por 25 debe salir. Por 25 debe salir. Sale, esto sería X y aquí entra y tenemos R. Sería una fase, ¿no? Se completa, una fase. Paso de fase, ¿cuánto es? 16, 16, miren. 16. Si acá estamos comenzando con R, contamos 16 ranuras. 1 más 16, 17. Aquí debe entrar S.
más 16, 17 más 16, 33. Por acá. Ahí debe entrar T. Y las salidas, consecuentemente, para que pueda salir el devanado simétrico, balanceado, tiene que cumplirse de que, miren, si nosotros verificamos de 1 a 17, hay 16 ranuras. Si verificamos cuánto debe haber en el espacio entre cada fase. ¿Alguien me puede decir cuál es el desfasaje en grados magnéticos entre fases? ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerdan o no? Si nosotros tenemos esto, miren, vamos a tener dos grupos, ¿no? Dos polos. Ahí está. Si quieren, esto es R, S y T. Acá está X, Y y Z. Lo estamos uniendo, estrella, estrella. ¿Cuál es el desfasaje en el espacio que debe haber entre fases en un devanado trifásico? 120. 120 grados, ¿no? 120 grados magnéticos o 2 pitercios, ¿no? ¿Está bien? 2 pitercios radianes eléctricos. 120 grados magnético o eléctrico, da igual. O 2 pitercios radianes eléctricos. Entonces, miren, contamos, ¿no? Entre 1 y 17 hay 16 ranuras. ¿Cuánto es el ángulo de ranura? El ángulo de ranura en grados geométricos es 360, ¿no es cierto? La circunferencia total de la máquina entre Z1. 360 entre 48. ¿Cuánto sale? Creo que 7,5 grados geométricos. Esto va a ser igual a gamma prima en grados magnéticos. O sea, si lo multiplicamos por promedios es igual, ¿no es cierto? P igual a 2, 1, o sea, 7,5. Ahora, el desfasaje que estamos diciendo, ¿no? Hay 16 ranuras. ¿Cuánto es 16 por 7,5 grados? Es 120. 120 grados magnéticos. ¿Se dan cuenta? Y entre este y este también, entre este y este también. Entonces, si tenemos acá 25, podemos contar 16, ¿no? 25 más 16, ¿cuánto es? 25 más 16, 41, ¿no? ¿Correcto? 41. Aquí, sí, esto sería de S, o sea, Y. 41, 16, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Acá. Esto es Z. Ahí está. Entre ellos también hay 120 grados. Entonces nosotros unimos esto, ¿no? Unimos esto. Y ahí tenemos el devanado trifásico de dos polos y conectado en estrella. Y por polos, ¿no? Conectado por polos. En eso se basa el trabajo que van a hacer. Se les da un ejemplo claro de, creo que es para 4 polos, estos mismos cálculos, y ustedes tienen que hacer para 8, creo, para 8 polos, ¿ya? Dibujarlo, etcétera, ¿no? ¿Ya? Eso es la tarea que van a tener. Entonces, vamos a...
¿Alguna pregunta tienen? Entonces aquí viene la alimentación, ¿no? Trifásica, ¿no es cierto? Si ponemos una llave acá nosotros, una llave termomagnética, los tres bordes, va uno acá, otro acá y otro acá. Y si cerramos la llave que está alimentada en la red, arranca el motor del mismo. Esa es la idea. Entonces, lo que hemos hecho para la fase R, lo mismo. La fase S, lo mismo vamos a hacer, ¿no? Normalmente con otro color. Pero creo que no se les pide hacer a ustedes en este módulo, sino tienen que hacerlo en forma lineal, por grupos. No, esto no me acuerdo si se les pide, pero si se les pide, lo hacen también. En AutoCAD es rapidísimo, ¿no? Creo que se les da inclusive ya el dibujo. En AutoCAD está. Bien. Vamos a dejar de compartir un rato y nos vamos. Han marcado su asistencia, no hay problema. Sí, profesor. Muy bien, Marqué normal. ya. Entonces, ya, justamente acá hay un ejemplo, ¿no? Ya, estudienlo ese ejemplo, miren, basado en esta propuesta esta no, aquí, la figura 1.3, solamente se está mostrando una fase nada más. ¿Ya? Si queremos mostrar las tres fases, lo tenemos acá en el ejemplo, ¿no? Acá está. Entonces dice, ejemplo 1, a partir de la figura 1.3 se tiene un devanado trifásico de una capa, ejecutado por polos de una capa, ¿no? Mostrado en la figura 1.5, que es esto. M igual a 3, P igual a 4, Z1 24, Q igual a 1. Los cálculos elementales son lo que acabamos de hacer, acá está. El número de ranuras por polo y fase. Todos enteros, ¿no? O sea, excelente. Nos dice de que no va a haber problema de tener, todo va a ser igualito. Número de bobinas por grupo, 1, ¿no? Lo que vimos, ¿no es cierto? Al comienzo. Número de bobinas por grupo. Acá justamente el ejemplo que se dio es perdón, acá no es. Acá está, ¿no? 1. Para una fase, ¿no es cierto? Ahí está, 1. En cada grupo, 1. 4 polos, 4 grupos. Y se determina el paso polar también. Miren, 6. Verifiquen, el paso polar debe ser igual al paso de grupo. Verifiquen rápidamente eso. Paso de bobina que normalmente debe ser de paso recortado con respecto al paso polar, con la finalidad de ahorrar cobre y disminuir los armónicos superiores. Y normalmente se toma 5/6 natao. Ese es el paso óptimo en un devanado trifásico para disminuir todos los armónicos. Si es que uno quiere eliminar cierto armónico, la clase anterior hemos hablado sobre eso, ¿no? Hay una formulita, ¿no es cierto? Y 3, por ejemplo, hizo 3. 3 menos 1 sobre 3 por tau, ¿no es cierto? Hay que decir que queremos eliminar el armónico 3. Si es 5, y sub 5 igual a 5 menos 1 sobre 5 por tau. Entonces, la fórmula general es I sub nu, que es el armónico, igual a nu menos 1 sobre nu por tau. Pero el paso óptimo normalmente es 5/6 de tau. O sea, 5 ranuras. 1, 6. Y acá está, ¿no? Acá también. Ahí está. El rojo, ¿no? El rojo. 1, en un lado 1 y en la otra 6. Son 5 ranuras. Lo separa 5 ranuras. Justamente. 1 más 5, 6. Es el paso de bobina. Ángulo de ranura, P medios, porque es
en este caso, ángulos magnéticos, ¿no? Hallamos P medios. Esto es ángulos, 360 sobre Z1 es ángulos geométricos por P medios magnéticos. Y nos sale 30. Paso de fase, Z1 entre 3 por P medios, 24 entre 6, 4 randuras. Verifiquen también, ¿no? Si lo expresamos en grados eléctricos, se tendrá 120 grados. Miren, de 4 polos, ¿ah? El que hemos estado explicando en el plato era de 2 polos, también 120. No interesa el número de polos. El desfasaje entre las fases siempre va a ser 120 grados eléctricos. Muy bien. Entonces, ahí hemos terminado prácticamente la aplicación, perdón, la introducción. Y después veremos algunos problemas ya de aplicación que nos preparen para la primera práctica. Entonces dejo de un ratito acá. Vamos a ver. Entonces aquí tienen ustedes la desarrollo de devanado de máquinas eléctricas, ¿ya? Desarrollo de un devanado imbricado de doble capa para diferentes números de polos. Aquí podemos ver, ¿estamos viendo? Sí, ¿no? ¿Están viendo la tarea? Sí, profe, sí se profesor. ve. Ya, acá están los 4 archivos que se les están juntando. En uno es el dibujo en AutoCAD, luego vienen las fotos del módulo que hemos visto, y viene finalmente el enunciado, ¿no? Lo que tienen que desarrollar, ¿ya? Entonces vayan avanzando, por favor, en grupo de 2. Nuestro delegado me hará llegar el cuadrito de Excel con la forma como le pedí y el nombre, etcétera, cada grupo. ¿Correcto? Entonces, estamos terminando acá si no hay ninguna observación, alguna pregunta. Muy bien. Entonces, ya nos estaremos encontrando el día martes. Ya traten de entrar puntual y no falten, por favor. No falten. Bien. Entonces, que tengan buenas tardes y cuídense. Gracias, profe. Muy bien.